relato familiar basado en experiencias reales de Carlota Alanís, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Esta es una historia familiar que ha pasado de generación en generación y que hasta la fecha sigue fascinando a propios y a extraños. Sin embargo, y debido a las consecuencias de saber acerca de los hechos que te voy a relatar, es que se ha decidido dejar de practicarlo. Mis antepasados vinieron de España en tiempos de la colonia. Llegaron y se asentaron en la región de Nuevo Santander, hoy Tamaulipas. En aquel tiempo, el patriarca de la familia se dedicaba a la importación de sedas y especias y le iba muy bien. Con el tiempo, la fortuna familiar creció exponencialmente y el poder que tenían mis antepasados era notable en la Nueva España. Cuando llegó la Guerra de Independencia, muchos familiares regresaron al viejo continente, pero unos pocos se quedaron y se dispersaron a diferentes partes de México, unos en pos de lucha y otros al servicio del imperio. Uno de ellos jugó un papel importante en la insurgencia y se quedó en Nuevo Santander, patrocinando la facción rebelde en contra de la corona española con dinero y actividades de espionaje para un insurgente llamado Francisco Javier Mina, a cambio de conservar una vasta extensión de terrenos en los que hoy es Ocampo y Majiscatzin. Y así fue. Logró apoderarse de tierras que fueron heredadas por generaciones. Trabajaron durante mucho tiempo a base de tiranías y crueles prácticas con los peones. Muchos años después, con el estallido de la Revolución, todos los terrenos y el patrimonio familiar se perdieron, quedando en manos generales del Estado, los cuales con el tiempo fueron repartidos a campesinos y ejidatarios, y el ciclo del despojo volvió a comenzar con el paso de los años, pues empresas transnacionales y particulares se fueron apoderando de todas estas tierras en la actualidad, y de aquel legado histórico solo anécdotas quedan. Durante la huida en tiempos de la Revolución, mi bisabuelo, perseguido por sus propios peones y las fuerzas revolucionarias, logró escapar y rescatar parte de la fortuna de la familia. Él, su esposa y sus hijos huyeron a Tampico, en donde se refugiaron con parientes que les dieron asilo durante los años que duró la insurrección. Después, el bisabuelo compró terrenos de varios lugares de la ciudad y los alrededores, abrió una tienda de abarrotes y aún conserva un pequeño tesoro familiar compuesto de varios cofres con monedas de oro, de los llamados aztecas, de 20 pesos, pero era muy desconfiado y ambicioso, por lo que él solo manejaba esos dineros. Se dice que enterró y tapió entre las paredes de ladrillo, jarros de barro y envoltorios con estas monedas en diferentes propiedades, y una de ellas se ubicaba en la colonia llamada Táncol, el cual era un terreno grande en donde pasaba la mayor parte del tiempo, tratando de cultivar, aunque sin éxito. Ocurrió que varios de nuestros parientes, al saber de la fortuna que resguardaba mi bisabuelo, comenzaron a tenerle envidia y a conspirar para quitarle el dinero. Como le iba bien en su negocio, acostumbraba a prestar a cambio de joyas y monedas de oro, y generalmente se quedaba con ellos a la mala, despojando a las personas en tratos desiguales y ventajosos, por lo que empezó a acumular riquezas que solo él resguardaba, y como era mezquino y ruin, jamás compartía nada más de lo necesario con su familia. Sucedió que un día iba a hacer compras al mercado, y fue a uno de los terrenos que tenía, a desenterrar una parte del tesoro para la compra de una camioneta que le serviría para transportar mercancía. Cuando salió con rumbo al centro, antes de abordar el tranvía, fue interceptado por un par de sujetos que lo comenzaron a golpear para quitarle lo que llevaba, pero fueron tan brutales que la golpiza lo mató y se llevó el secreto de las ubicaciones de los tesoros a la tumba. Se dice que sus mismos familiares lo habían mandado espiar y esperaron el momento justo para arrancarle parte de la fortuna y saber dónde se encontraba lo demás, pero con tan mala suerte que a los asaltantes se les pasó la mano al golpearlo. Nadie sabía, ni siquiera mi bisabuela, de la ubicación de los dineros. Se hicieron infructuosos intentos para revisar cada rincón de las propiedades sin éxito para encontrar el dinero, pero jamás pudieron hallar nada. Mi bisabuela, que era muy creyente de Dios y del diablo, decía que este último nublaba la visión de las personas que lo iban a desenterrar,
que era un dinero mal habido, lleno de sangre y dolor, que atormentó a generaciones de parientes y que maldijo el linaje de la familia durante siglos, ya que todos habían muerto por conservar el tesoro familiar, y que era mejor no saber dónde habían quedado todos esos pesos de oro y joyas que con el tiempo el bisabuelo acumuló. El tiempo pasó y esta historia extraña le ocurrió tiempo después a mi mamá. Después de la muerte de mi bisabuelo, el negocio y varias propiedades se perdieron o las tomaron los parientes a la mala. Mi abuela logró conservar una casa en una colonia muy cercana al centro de la ciudad. Era un lugar amplio con un gran patio central y cuarterías alrededor. El techo era de lámina, aunque con el tiempo se llegó a modernizar todo el lugar. Al morir mi abuela, mi mamá era la única que aún vivía ahí, así que heredó esa propiedad sin mayores problemas. Mis hermanos y yo crecimos en esa casa y nunca nos sucedió nada extraordinario. Poco a poco nos fuimos yendo a seguir nuestros propios caminos y mi mamá se quedó al cuidado de una señora que le ayudaba en los quehaceres del hogar. De algún modo, ella se comenzó a meter mucho en cosas esotéricas. Aunque era creyente de Dios, se empezó a juntar con señoras que hacían limpias y brujerías inofensivas, como regar líquidos o prender inciensos. Nada raro, hasta el día en que llegó una mujer de aspecto extraño a la casa de mi mamá que se decía medium. Fue durante una plática entre amigas que esa señora comenzó a ponerse rara y en instantes empezó a hablar con una voz que no era la de ella, ronca y masculina. Enseguida reconoció a mi mamá. Era la voz de un hombre mayor. La mujer la miró con una expresión de ansiedad y recelo. Le dijo que era su abuelo, mi bisabuelo, que tenía un dinero guardado en la casa y deseaba que lo enterraran en su tumba, que debían devolver lo que le pertenecía. En ese instante, mi mamá salió corriendo del lugar asustada y pidió que todas se fueran y comenzó a llorar amargamente. Como tenía una relación con ella muy cercana, me habló en ese momento y me contó lo sucedido. Yo no lo podía creer, pero estaba tan asustada y alterada que comencé a creer lo que decía, y más cuando me dijo que el espíritu de su abuelo seguía atormentando a la familia para que lo enterraran con su dinero, y me hizo una confesión que jamás hubiera creído. Mi abuela tuvo contacto con ese espíritu durante un periodo en el que pasaron por momentos difíciles y contrató a un brujo para que ubicaran el lugar donde había enterrado el tesoro. Dijo que cuando lograron saber dónde estaba, intentó sacarlo y con ayuda del brujo a cambio de darle una parte. Pero mientras el hombre comenzaba a escarbar en unas partes de la casa, empezó a enfermar mientras cavaba. Llegó a un punto en el que ya no podía seguir y salió muy enfermo de ahí. Al día siguiente, mi abuela se enteró que este hombre había muerto en circunstancias extrañas. Luego de eso, tuvo la osadía de seguir escarbando y tuvo el mismo resultado. No quiso ahondar más y cubrió el agujero con tierra y grava, pero comenzó a ser atormentada por un espíritu maligno que la llevó a morir una noche de un infarto. Mi mamá estaba perturbada porque temía que le pasara lo mismo que a la abuela. Yo me alarmé un poco y decidí quedarme con ella para ver que no sucediera nada extraordinario. Durante la primera noche que me quedé ahí, pude ser testigos de fenómenos inexplicables que sucedían dentro de la casa. Los muebles se arrastraban, las luces se prendían y apagaban o se quedaban parpadeando, y ruidos como de gruñidos que rompían el silencio, que al escucharlos se me ponía la piel de gallina. Al momento de ver y sentir eso, corría a ver a mi mamá y siempre dormía profundamente. En una de esas ocasiones en que fui a revisar, me dirigí al patio para fumarme un cigarro y mis sentidos se alertaron cuando vi un bulto parado en el pasillo. Al principio, una corriente eléctrica me recorrió y comencé a tener miedo por la sugestión y por lo que estaba pasando. Me detuve un poco para ver qué o quién era aquello y para mi sorpresa era Jacinta, la mujer que ayudaba a mi mamá. Pero había algo raro en ella. Su rostro estaba petrificado y pálido y los ojos casi se le salían de sus cuencas. Los labios entreabiertos temblaban y para mi desagrado estaba parada en un gran charco de orines.
Luego de preguntarle qué le pasaba, sin decir una palabra levantó su brazo para señalar, y al ver que era lo que apuntaba, una sensación de frío indescriptible me invadió luego de sentir un entumecimiento que me paralizó de inmediato al ver que al fondo del pasillo estaba parado un hombre de aspecto extraño y con un rostro severo que daba miedo. De inmediato lo reconocí. Era el mismo hombre de unos tantos retratos viejos que estaban colgados en la sala de la casa. Mi bisabuelo, don Martín Sanz de Santa María y Alarcón. De inmediato supe que los relatos de mi mamá eran ciertos. El alma atormentada y mezquina de mi bisabuelo rondaba los rincones de la casa, en busca o cuidando el tesoro que él había dejado. No podía moverme, mis extremidades temblaban al ver a aquella ánima desprovista de pies y manos que nos miraban con recelo a Jacinta y a mí. De pronto se fue evaporando y dejando una especie de niebla en el lugar. Jacinta cayó desmayada y yo me quedé petrificada un buen rato hasta que pude hablar y gritarle a mi mamá, que en breves instantes salió para ver qué sucedía. Luego de tomarnos un té en la cocina, platicamos lo que vimos y Jacinta estaba completamente asustada y enferma por haber visto aquello. Al día siguiente, agarró sus cosas y se fue de la casa. Murió tiempo después de diabetes, pero nunca se recuperó del susto. Ese mismo día mi mamá y yo investigamos el lugar donde habíamos visto a mi bisabuelo parado. Era el mismo lugar donde mi abuela había acabado junto con el brujo. Incluso la placa de cemento difería del piso de mosaico. Ahí estaba enterrado el tesoro. En algún momento mi ambición y mi necesidad de resolver muchos de mis problemas me incitaron a querer al menos saber qué había ahí, cuánto dinero y por qué el bisabuelo aún vagaba cuidándolo. Mi mamá no quiso saber nada y me prohibió pensar siquiera en querer romper aquel piso. Esa misma noche intenté dormir. No queríamos dormir solas mi mamá y yo, así que nos quedamos en el mismo cuarto. Como no podía agarrar el sueño, me tomé unas pastillas que poco a poco me relajaron. Mis párpados pesaban y sentí como mi mamá se levantó de la cama. Luego de un largo rato, sentí de nueva cuenta cómo se volvía a acostar, pero algo andaba mal, y no lo noté hasta que me arropé con la gruesa colcha de la cama. Tenía frío, era imposible, era verano, mi mamá no tenía clima, y cuando el sueño se me espantó por tener ese pensamiento, escuché que alguien me gritaba al oído: «Dame mi oro, put». Eso fue aterrador. Me levanté de un salto de la cama y estaba vacía. Pensé de inmediato en mi mamá y corrí gritando por toda la casa buscándola, y al salir del patio, el pánico me invadió al verla parada con la frente pegada a la pared sobre el sitio donde supuestamente estaba enterrado el dinero. Inmediatamente fui por ella y estaba como oída. Decía palabras que no entendía y la abracé para llevarla a su cama y al acostarla comencé a llorar. No sabía qué hacer o cómo detener eso. Entonces sucedió lo peor. Escuché gruñidos que venían del patio. Al oírlo, los pelos de la nuca se me erizaron y cerré todo. Abracé a mi mamá y empecé a rezar. Afuera, en el patio, podían escucharse ruidos de golpes fuertes, cosas que se quebraban y cosas que retumbaban en el techo como si algo brincara y se dejara caer pesadamente. Cerré mis ojos y mi corazón latía fuertemente. Abrazaba a mi mamá y no recordaba qué rezar. En instantes, los golpes y ruidos cesaron. Pensé que todo aquello había terminado y entonces comencé a escuchar una especie de sonido extraño, como de pezuñas de un animal grande, andar por el pasillo afuera del cuarto. Mi corazón se aceleró una vez más y mi cordura me abandonó cuando en la pared se reflejó una sombra afuera en el pasillo. Era de algo que no tenía forma, parecía de hombre, y sobre los hombros de aquello estaba una cabeza de la cual se podían distinguir un par de protuberancias que después supe que eran cuernos. No pude más, mi mente se nubló y el terror se apoderó de cada fibra de mi ser. Cerré mis ojos para no ver eso, y con toda la fe que nunca tuve, empecé a rezar el Padre Nuestro. Eso era todo para nosotras. Pensé que moriríamos ahí. Mil cosas más pasaron por mi mente y pedí perdón a Dios.
Pasaron unos minutos que se hicieron eternos y de pronto el silencio. Solo estaba en el reflejo de la ventana cuando abrí los ojos y todo parecía haberse calmado. Lloré desgarradoramente mientras abrazaba a mi mamá, que aún continuaba ida. No sé cuánto tiempo lloré, pero me alerté cuando ella me tomó del brazo y me dijo: «Me estás ahogando, hija». Eso fue una luz para mí. Esa noche no pudimos dormir y por la mañana mi mamá me hizo una revelación. Mi abuela, después de enterarse de la bruja, continuó escarbando. Dice que llegó a ver qué era lo que había enterrado ahí. Eran 6 cajas de madera en las cuales había monedas de oro, muchísimas monedas y cadenas en ese material. Quiso sacarlo todo, pero se sentía tan enferma que sintió miedo de morir y tomó 2 monedas que sobresalían de la tierra. Luego de tapar todo eso, fue atormentada por días y noches por el espíritu inmundo de mi bisabuelo hasta que por fin murió. Pero era claro que aquello que vi y sentí no era un fantasma común, aquello era el mismo diablo. Entonces, para acrecentar más mi horror, mi mamá sacó un cofrecito de su ropero y mostró las 2 monedas de oro. Eran un par de aztecas de 20 pesos oro. No las quise tocar pensando que estaban malditas y le rogué a mi mamá las enterrara de nuevo, mas no lo quiso hacer. En ese momento dejamos todo en la casa y me la llevé a vivir conmigo. Con el tiempo murió y mis hermanos y yo vendimos la propiedad a una constructora. Tiraron la casa y sus secretos se fueron con ellos. El destino de las monedas fue incierto. Cuando sacaron las cosas de mi mamá, yo inmediatamente fui a sacar el cofrecito y no estaba. No supe qué fue de él o de las monedas. Lo cierto es que no volví a pasar por nada paranormal o siniestro en mi vida, y solo quedará en esa historia